Mi nuera llegó gritando: «¡Levántate! Pon orden en esta casa. Ya no haces nada». Me quedé en silencio y después le dije: «Querida, esta casa no es tuya. Es la herencia que algún día no vas a ver». Decidí que era hora de recordarle quién construyó lo que disfruta. Su cara cambió de color al ver los papeles. «Levántate. Pon orden en esta casa. Ya no haces nada». El grito de Daniela retumbó en las paredes de mi cocina como un latigazo. Yo estaba sentada frente a mi taza de café. Esa taza vieja de cerámica azul que mi difunto Tomás me regaló hace 40 años. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la rabia contenida que llevaba meses tragándome en silencio. Daniela estaba parada frente a mí, con los brazos cruzados, el rostro retorcido en un gesto de desprecio que ya conocía demasiado bien. Llevaba puesta una blusa cara que yo misma le había planchado esa mañana, y sus uñas perfectamente pintadas de rojo brillaban bajo la luz. Esas mismas manos que nunca habían fregado un plato en mi casa. ¿Me oíste, suegra? ¿O ya estás tan vieja que también te quedaste sorda? Miré hacia la puerta de la sala. Ahí estaba él. Mi hijo Rodrigo, mi único hijo, el niño que llevé en mi vientre, que crié sola mientras su padre trabajaba en otras ciudades para darnos de comer. Estaba recargado contra la pared, con los ojos clavados en su celular, como si nada de esto estuviera pasando a 2 metros de él. No dijo nada, no me defendió, ni siquiera levantó la mirada. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. No era la primera vez que Daniela me gritaba. Tampoco sería la primera vez que mi hijo fingía no escuchar. Pero ese día, ese maldito día, algo cambió. Dejé mi taza sobre la mesa con cuidado, como si mi vida dependiera de no derramar una sola gota. Respiré profundo. El olor a café de olla todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma de las tortillas que había calentado para el desayuno. Un desayuno que, por supuesto, ninguno de los dos tocó. «Daniela», dije con calma, aunque mi corazón latía como tambor de guerra, «esta casa no es tuya». Ella soltó una risa seca, burlona. «Ah, ¿no? Pues aquí vivo, suegra, y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta». Rodrigo seguía sin moverse, seguía sin mirarme. Fue en ese momento cuando supe que había llegado la hora de recordarles quién construyó cada ladrillo de estas paredes, quién pagó cada ventana, quién plantó cada árbol del jardín. Me levanté despacio. Mis rodillas ya no son las de antes, pero ese día me sostuvieron con una firmeza que no sentía desde hacía años. Caminé hacia mi cuarto sin decir una palabra más. Detrás de mí, escuché a Daniela murmurar algo, probablemente otro insulto, pero ya no me importaba. Porque dentro de mi closet, guardados en una caja de madera que nadie más conocía, estaban los papeles, las escrituras, los documentos que demostraban que esta casa, cada centímetro de ella, era mía, solo mía, y había llegado el momento de que ambos lo supieran. Mientras cerraba la puerta de mi habitación, una sola frase cruzó mi mente como un relámpago. Decidí que era hora de recordarle quién construyó lo que disfruta. Pero lo que aún no sabían era que ese papel que estaba a punto de mostrarles no era el único secreto que guardaba. Había algo más, algo que cambiaría todo para siempre. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esa es la pregunta que me hago cada noche mientras escucho sus risas al otro lado de la pared. Risas que suenan a burla, a triunfo ajeno, a todo lo que perdí sin darme cuenta. Hace 3 años, mi mundo se derrumbó. Tomás, mi esposo, mi compañero de toda la vida, murió de un infarto fulminante mientras arreglaba el techo de esta misma casa. Cayó sin avisar, sin despedirse. Me dejó sola con un vacío tan grande que por meses no supe cómo respirar. Rodrigo vino al funeral. Lloró, me abrazó, me dijo: «Mamá, no estás sola, yo estoy aquí». Mentira. 2 semanas después de enterrar a su padre, Rodrigo apareció con Daniela. Acababan de casarse hacía 6 meses. Vivían en un departamento pequeño en la colonia Roma,
pagando una renta que les comía la mitad del sueldo. «Mamá», me dijo con esa voz suave que usaba cuando era niño y quería algo. «¿Y si nos quedamos contigo un tiempo? Solo hasta que juntemos para el enganche de nuestra casa». Serían unos meses, máximo un año. Daniela sonrió. Una sonrisa dulce, casi tímida. Se acercó y me tomó de las manos. «Mamita, yo la voy a cuidar mucho. Sé que debe ser muy difícil estar sola en esta casa tan grande. Podemos hacernos compañía, mamita». Nadie me había llamado así desde que mi propia madre murió. Esa palabra me atravesó el pecho como un abrazo que llevaba años necesitando. Así que dije que sí. Claro que dije que sí. Los primeros meses fueron llevaderos. Daniela me preguntaba recetas, me pedía consejos para limpiar las manchas difíciles, me invitaba a ver telenovelas juntas por las tardes. Rodrigo llegaba del trabajo y cenábamos los tres, como una familia. Pero poco a poco, como el agua que se filtra por las grietas, todo empezó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Daniela dejó de preguntarme qué quería cenar. Simplemente decidía. Luego empezó a mover mis cosas de lugar. «Es que aquí se ve mejor, suegra», decía con esa sonrisa que cada vez parecía más máscara que gesto real. Un día llegué a la sala y mi mecedora, esa donde Tomás me leía el periódico los domingos, ya no estaba. La había puesto en el garaje. «Es que ocupaba mucho espacio», explicó Daniela sin mirarme a los ojos. «Yo puse un sillón nuevo, más moderno». Rodrigo no dijo nada. Estaba viendo el fútbol. Después vinieron las órdenes disfrazadas de favores. «Suegra, ¿me podrías lavar esta blusa? Es delicada y usted sabe hacerlo mejor». «Mamá, ¿no podrías preparar el desayuno más temprano? Daniela tiene que salir antes. ¿Por qué no aprovechas que estás en casa y limpias el baño? Total, nosotros trabajamos todo el día». Cada favor era una piedra más en mi espalda, pero yo las cargaba. Porque eran mi familia, porque Rodrigo era mi hijo, porque después de la muerte de Tomás tenía tanto miedo de quedarme sola que preferí convertirme en sombra antes que en estorbo. Me volví invisible en mi propia casa. Cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba. Daniela salía de compras con sus amigas. Llegaba con bolsas de ropa cara, zapatos que costaban más de 3,000 pesos, carteras de marca. Mientras tanto, yo usaba las mismas blusas de hace 10 años porque no quería molestar pidiendo dinero para tonterías. Rodrigo trabajaba 12 horas al día en una empresa de construcción. Llegaba cansado, directo a los brazos de su esposa. A mí apenas me saludaba con un beso rápido en la frente, como quien saluda a un mueble familiar. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2, luego en 3. Y yo seguía esperando que juntaran su dinero, que se fueran. Que mi casa volviera a ser mi casa. Pero Daniela no tenía prisa. ¿Por qué habría de tenerla? Vivía gratis en una casa de 2 pisos en la colonia del Valle, con jardín, 3 recámaras y una cochera para 2 autos. Una casa que, según mis cálculos, valía al menos 4,5 millones de pesos. Una casa que ella ya empezaba a sentir como suya. Una noche no pude dormir. Me levanté por un vaso de agua y al pasar frente a su cuarto, los escuché. «Amor, mi mamá dice que vayamos ahorrando para nuestra casa», decía Rodrigo. Daniela se rió, una risa seca, sin humor. «¿Para qué, Rodrigo? Tu mamá ya está muy vieja. En unos años esta casa va a ser tuya de todos modos. ¿Para qué gastar en otra?» Silencio. Un silencio que me heló la sangre. Esperé que mi hijo dijera algo, que la corrigiera, que me defendiera. Pero lo único que escuché fue el sonido del colchón moviéndose y su voz, cansada. «Tienes razón. Es más práctico quedarnos aquí». Me quedé paralizada en el pasillo, con el vaso vacío en la mano y el corazón rompiéndose en pedazos que nadie vería nunca. Esa noche no tomé agua. Volví a mi cuarto. Me senté en la cama donde dormí 40 años junto a Tomás y lloré en silencio,
con la almohada tapándome la boca para que no me escucharan, porque así había aprendido a llorar en mi propia casa, en silencio, invisible. Pero lo que aún no sabía era que esa conversación que escuché esa noche no era más que el comienzo de algo mucho peor. Daniela no solo quería quedarse en mi casa, quería quedarse con ella. Y tenía un plan que yo descubriría muy pronto. Hay días que te marcan, días que dividen tu vida en un antes y un después. Para mí, ese día fue un martes de abril. Llevaba desde las 6 de la mañana en la cocina. Había dormido mal, como siempre, pero esa mañana desperté con una idea fija en la cabeza: preparar el mole poblano de Rodrigo, su favorito. La receta de mi abuela, que mi madre me enseñó, que yo perfeccioné durante 30 años. 4 generaciones de mujeres en esa olla. Compré los chiles en el mercado de San Juan, los mejores. Anchos, mulatos, pasillas, chocolate de Oaxaca, cacahuates tostados a mano. Pasé toda la mañana moliendo, friendo, mezclando. La casa olía a fiesta, a domingo, a esos tiempos cuando Rodrigo era niño y se comía 3 platos seguidos pidiendo más. Mientras revolvía el mole, sonreía. Pensaba: hoy va a recordar, hoy va a mirarme como antes, hoy voy a dejar de ser invisible. Qué tonta fui. A las 2 de la tarde puse la mesa. Saqué el mantel bueno, el de las flores bordadas. Serví el arroz, los frijoles refritos, calenté las tortillas recién hechas. El mole estaba perfecto. Brillaba con ese tono rojizo oscuro que solo se logra cuando el alma se queda en la olla. Esperé. A las 3, escuché el coche de Daniela llegando. Venía de la estética. Traía el cabello recién peinado y olía a ese perfume caro que se ponía siempre. Entró cargando bolsas de una pollería. Mi corazón se detuvo. «Hola, suegra», dijo sin mirarme. Fue directo a la cocina y puso las bolsas sobre la barra. Traje comida. Hoy se me antojó pollo rostizado. Me quedé paralizada junto a la estufa. «Daniela, yo preparé mole, el favorito de Rodrigo». Ella volteó. Me miró como si acabara de darme cuenta de su presencia por primera vez. «Ay, suegra, nadie quiere comer esas comidas tan grasosas. Aquí comemos saludable ahora. Ya se lo he dicho». Se acercó a la olla, la destapó. El vapor del mole subió llenando el espacio entre nosotras. Ella arrugó la nariz. «Dios, qué olor tan pesado. Esto engorda horrible». Tomó la olla, mi olla, la que mi madre usó en su boda. Caminó hacia el bote de basura. «No, Daniela, espera». No me escuchó. O sí me escuchó y no le importó. Vació todo. El mole que me tomó 6 horas hacer. La receta de 4 generaciones. Todo cayó al bote de basura con un sonido húmedo y definitivo que todavía escucho en mis pesadillas. «Listo. Ahora sí podemos comer rico». Sonrió. Y esa sonrisa fue lo más cruel que vi en mi vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no dije nada. ¿Qué podía decir? Era mi nuera, la esposa de mi hijo. No quería causar problemas, así que solo asentí. Como una idiota, asentí. Media hora después, llegó Rodrigo. Entró silbando, de buen humor. Se quitó la camisa de trabajo y se lavó las manos en el fregadero. «Huele rico», dijo. «¿Qué hay de comer?» «Pollo rostizado, amor», respondió Daniela, sirviéndole un plato grande con ensalada. «Tu favorito». Mentira. Su favorito era el mole. Siempre fue el mole. Rodrigo se sentó a la mesa. Daniela también. Yo me quedé de pie, junto a la estufa, todavía con el delantal puesto, todavía oliendo a chiles y chocolate. «¿No vas a comer, mamá?», preguntó Rodrigo con la boca llena. «No tengo hambre, hijo». «Ah, bueno». Y siguió comiendo. Ni siquiera preguntó por qué, ni notó mis ojos rojos, ni vio el bote de basura lleno de mole. Ellos comieron riendo, hablando de una serie que estaban viendo. Yo limpié la cocina en silencio. Lavé la olla que había quedado vacía. Sequé mis lágrimas con el trapo de cocina para que no me vieran llorar.
Cuando terminaron, Daniela dejó su plato en la barra. «Ay, suegra, ¿me lava esto? Es que tengo que arreglarme. Vienen mis amigas en la noche». No pregunté, solo lavé. Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala, yo me senté sola en la cocina. Calenté un poco de arroz que sobró y me lo comí directamente de la olla. Ni siquiera me serví en un plato. Ya no tenía sentido. Miré alrededor. Esta cocina la diseñé yo. Elegí cada mosaico. Pinté las paredes de amarillo porque Tomás decía que ese color me hacía feliz. Aquí crié a mi hijo. Aquí preparé miles de comidas. Aquí reí, lloré, soñé. Y ahora era una extraña en mi propio espacio. Pero lo peor no había pasado todavía. Esa noche, cerca de las 11, cuando ya me había acostado, escuché voces en la sala. Daniela estaba con sus amigas. Risas, música baja, copas chocando. No podía dormir. El insomnio se había vuelto mi compañero fiel. Así que me levanté por un vaso de agua. Caminé despacio por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Entonces la escuché. No, en serio, decía Daniela entre risas. La suegra ya no sirve para nada, puro estorbo. El otro día le dije que se levantara temprano y ni eso pudo hacer. Sus amigas rieron. ¿Y tu esposo no dice nada?, preguntó una voz. Rodrigo es un amor, pero con su mamá es bien débil. Por eso tengo que ser yo la que ponga orden. Ya le dije que deberíamos buscarle un asilo. Esta casa es demasiado grande para desperdiciarla con una viejita que ya no hace nada. Un asilo. Querían meterme en un asilo. Me quedé congelada en el pasillo oscuro, con el vaso temblando en mi mano. «Pero la casa está a nombre de ella, ¿no?», preguntó otra amiga. Daniela bajó la voz, pero no lo suficiente. «Por ahora, pero estoy trabajando en eso. Rodrigo ya firmó unos papeles. Él cree que son para ayudar con los gastos de su mamá, pero en realidad...», rió. «Ya veremos. Estas viejas no duran para siempre». Las risas llenaron la sala. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Las paredes giraban. No podía respirar. Regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y esta vez no lloré, porque las lágrimas ya no servían de nada. Algo dentro de mí había cambiado. Algo duro. Algo frío. Daniela creía que yo era invisible. Creía que era una vieja tonta esperando la muerte. Pero estaba a punto de descubrir que las mujeres como yo, las que construimos casas con nuestras manos, no desaparecemos tan fácil. Y que cuando una mujer deja de llorar, es cuando más peligrosa se vuelve. Rodrigo no sabe la verdad. Nunca se la conté. Quizá ese fue mi error. Dejé que creciera creyendo que esta casa, esta vida, todo lo que teníamos, simplemente apareció. Como si el destino nos hubiera regalado un hogar sin pedir nada a cambio. Pero la verdad es otra. La verdad duele. La verdad pesa. Y esa madrugada, sentada en mi cama, mirando las primeras luces del amanecer colarse por la ventana, decidí que era hora de recordarla. Esta casa no nació de la nada. Nació de sangre, sudor y lágrimas que nadie vio. Era 1985. Rodrigo tenía apenas 3 años. Vivíamos en un cuartito de azotea en la colonia Doctores. Un espacio tan pequeño que la cama tocaba la pared de la cocina. Tomás trabajaba como albañil, 12, 14 horas diarias. Yo cosía ropa para las vecinas. Vestidos de fiesta, arreglos de pantalones, dobladillos, 20 pesos por trabajo. 50 si tenía suerte. Ahorrábamos cada centavo. Comíamos frijoles con tortillas, a veces solo tortillas con sal. Rodrigo preguntaba por qué nunca había carne. Yo le decía que la carne le hacía daño, que los frijoles lo hacían más fuerte. Él me creía. Los niños siempre creen. Tomás soñaba con darnos una casa. Algún día, Esperanza, me decía por las noches, con las manos destrozadas de tanto cargar ladrillos. Algún día vamos a tener nuestro propio techo, y nadie nos lo va a quitar. Tardamos 5 años en juntar para el enganche del terreno.
5 años sin vacaciones, sin ropa nueva, sin celebraciones. Cada peso que entraba se dividía. Mitad para sobrevivir, mitad para el sueño. En 1990 compramos el terreno. Un pedazo de tierra en la colonia del Valle Sur. Costó 250,000 pesos viejos. Una fortuna para nosotros. Firmamos ese papel temblando de emoción y miedo. Era nuestro. Finalmente algo era nuestro. Pero un terreno vacío no es un hogar. Tomás consiguió trabajo en Veracruz. Una construcción grande. Un proyecto de 6 meses que pagaba el doble. Aceptó. Tenía que aceptar. Nos quedamos Rodrigo y yo solos en la Ciudad de México. Con el dinero que Tomás mandaba, empezamos a construir. Pero no teníamos suficiente para contratar albañiles. Así que lo hice yo. Sí, yo, con mis propias manos. Contraté a un maestro de obra 2 días a la semana para que me enseñara lo básico. El resto del tiempo trabajaba sola. Mezclaba cemento, cargaba ladrillos, levantaba paredes. Rodrigo jugaba entre los escombros mientras yo trabajaba. Le daba de comer tortas de frijol que preparaba en la madrugada. Luego lo dejaba con la vecina y regresaba a la obra. Mi obra. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda dolía tanto que algunas noches no podía dormir. Bajé 13 kilos. Mi cara se puso morena del sol, arrugada antes de tiempo, pero las paredes crecían. Un día necesitaba dinero urgente para los cimientos. Tomás acababa de mandar su quincena, pero no alcanzaba. Faltaban 20,000 pesos. No teníamos nada más, nada, excepto mis aretes. Los aretes de oro que Tomás me regaló el día de nuestra boda. Los únicos aretes que tuve en mi vida. Los usaba todos los días. Eran mi tesoro. Me los quité frente al espejo. Besé cada uno. Y los vendí. 20,000 pesos. Nunca se lo dije a Tomás. No quería que cargara con esa culpa. Cuando me preguntó por los aretes, le dije que los había perdido. Él se puso triste, pero no dijo nada más. Yo tampoco. La construcción tomó 3 años. 3 años levantando paredes, poniendo ventanas, mezclando cemento, pintando. 3 años en los que Rodrigo creció viendo a su madre convertida en algo entre mujer y máquina. Cuando Tomás volvió de Veracruz, la casa estaba casi terminada. Se quedó parado frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú hiciste esto?, me preguntó. Nosotros, le dije. Tú la pagaste, yo la construí. Nos abrazamos llorando en medio de la calle. Rodrigo, que ya tenía 8 años, corrió hacia nosotros riendo. Ya tenemos casa, papá, ya tenemos casa. Nos mudamos un 15 de septiembre de 1993. Recuerdo la fecha porque esa noche cenamos en el piso, sobre un mantel extendido, viendo los fuegos artificiales por la ventana. No teníamos muebles todavía, pero teníamos techo, teníamos paredes, teníamos hogar. Rodrigo durmió esa noche en su propio cuarto por primera vez en su vida. Yo me quedé despierta, recorriendo cada rincón, tocando las paredes que yo misma levanté, las puertas que pinté, el jardín donde planté el primer árbol con mis manos llenas de tierra. Esta casa no fue una herencia, no fue suerte, no fue un regalo, fue 30 años de sacrificio, de noches sin dormir, de comida sin carne, de manos destrozadas, de sueños aplazados, de aretes de boda vendidos en silencio. Cada ladrillo de estas paredes tiene mi sangre. Cada ventana refleja las lágrimas que sequé a escondidas. Cada rincón guarda un pedazo de mi vida. Y Rodrigo no sabía nada de esto. Para él, esta casa siempre estuvo aquí, como el aire, como el agua, algo que simplemente existía y que siempre existiría. Nunca le conté los detalles. Quise que tuviera una infancia feliz, sin el peso de nuestros sacrificios. Quise que creciera ligero, libre de culpas, pero ahora me doy cuenta de que cometí un error, porque cuando no conoces el precio de las cosas, no sabes valorarlas. Y mi hijo no valoraba esta casa.
No sabía que cada metro cuadrado costó un pedazo de mi cuerpo. No sabía que el jardín donde ahora Daniela organizaba sus reuniones era el mismo jardín donde yo planté rosas con las uñas rotas. No sabía nada. Y Daniela creía que esta casa, que ahora valía 4,5 millones de pesos, según las inmobiliarias del sector, era solo un lugar cómodo donde vivir gratis. Ella no sabía que esta casa tenía dueña. Una dueña que había dejado de ser invisible. Una dueña que estaba a punto de recordarles a todos que las casas no se construyen con papeles, se construyen con alma. Y mi alma seguía aquí. Cada ladrillo lo recordaba, cada pared susurraba mi nombre, y muy pronto ellos también lo escucharían. Si hay algo peor que ser humillada en tu propia casa, es ser humillada frente a extraños. Y Daniela estaba a punto de enseñarme exactamente qué tan bajo podía caer. Fue un sábado. Yo estaba en el jardín regando las plantas cuando Daniela salió con su celular en la mano y esa sonrisa que ya me ponía los nervios de punta. Suegra, el próximo fin de semana voy a hacer una reunión familiar. Van a venir mi hermana, mis papás, mis cuñados. Quiero que conozcan bien la casa. La casa, como si fuera suya. Claro, Daniela, respondí tragándome la rabia. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Sí? Su tono cambió, más seco, más mandón. Necesito que limpies bien toda la casa, y el día de la reunión te encargas de servir. Yo voy a estar ocupada atendiendo a mis invitados. Servir. Como una empleada. Pero asentí. Siempre asentía. Porque tenía miedo. Miedo de causar problemas. Miedo de que Rodrigo se enojara. Miedo de quedarme completamente sola. El miedo nos convierte en cobardes. Pasé toda la semana limpiando, cada rincón, cada ventana. Lavé cortinas, trapeé pisos, pulí muebles. Daniela supervisaba con los brazos cruzados, señalando manchas que yo no veía, polvo imaginario en lugares imposibles. Ahí, suegra, esa esquina, está sucia. Yo limpiaba. El baño huele raro. Échale más cloro. Yo obedecía. Estas toallas están viejas. Saca las buenas. Las toallas buenas que yo bordé a mano hace 15 años. Las que guardaba para ocasiones especiales. Ahora iban a secarse las manos sus invitados. Llegó el sábado. Daniela se levantó tarde. Se arregló durante 2 horas. Se puso un vestido nuevo, tacones altos, maquillaje perfecto. Parecía modelo de revista. Yo llevaba mi blusa vieja de flores, un pantalón desgastado y el cabello recogido en una cola simple. «Suegra, ¿ya está todo listo?», preguntó, rociándose perfume en el cuello. «Sí, Daniela, ya preparé las entradas, la comida está casi lista, las bebidas en el refrigerador». «Perfecto». «Ah, y una cosa más», se detuvo frente a mí. «Cuando lleguen mis papás, no te sientes en la mesa. Tú sirves y ya. No queremos que se vea lleno, ¿ok?». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Que no te sientes con nosotros. Es una reunión familiar, suegra, íntima. Tú solo ayudas con la comida y ya. Quise gritarle. Quise decirle que esta era mi mesa, mi casa, mi familia, pero no lo hice. Porque Rodrigo bajó las escaleras en ese momento, recién bañado, oliendo a loción cara. ¿Todo bien, amor?, le preguntó a Daniela. Todo perfecto, mi vida. Tu mamá nos está ayudando mucho con la reunión. Ayudando. Rodrigo me miró y sonrió. Gracias, mamá. Eres la mejor. Y se fue a la sala a prender la televisión. No dijo nada. No preguntó si yo necesitaba ayuda. No notó mis ojos cansados, mi espalda doblada, mis manos agrietadas de tanto limpiar. A las 4 de la tarde llegaron los invitados. La hermana de Daniela, Lucía, entró como si fuera desfile de modas. Tacones altísimos, bolsa de marca, lentes oscuros aunque estábamos bajo techo. «Hermana, qué casa tan hermosa», gritó abrazando a Daniela. Los papás de Daniela entraron detrás, don Arturo y doña Beatriz. Él vestido de camisa guayabera, ella con joyas que brillaban hasta en la oscuridad. «Híjole, Dani,
dijo don Arturo mirando alrededor. «Te sacaste la lotería con esta casa». Daniela rió. «Sí, papi, está linda, ¿verdad?» «Está linda, la casa que yo construí. Linda». Nadie me saludó. Pasaron junto a mí como si fuera parte del mueble, como si fuera la pared. Me metí a la cocina. Desde ahí podía escucharlos reír, hablar fuerte, abrir botellas de vino que yo había comprado con mi pensión. Serví las entradas, quesos, jamones, aceitunas, todo en la vajilla buena que Tomás me regaló en nuestro aniversario número 20. Llevé las bandejas a la mesa del comedor. Todos ya estaban sentados. 8 personas alrededor de mi mesa. «Gracias, suegra», dijo Daniela sin mirarme. Los demás tampoco me miraron. Volví a la cocina. Serví la comida. Pasta con camarones, ensalada, pan de ajo, todo preparado por mí desde las 6 de la mañana. Llevé los platos uno por uno. Me dolían las rodillas. Me temblaban las manos del cansancio. Cuando regresé con el último plato, don Arturo levantó su copa. Un brindis por mi hija y mi yerno, por esta casa hermosa donde van a formar su familia. Todos levantaron sus copas, su familia, su casa. Rodrigo brindó con una sonrisa enorme. Besó a Daniela frente a todos. Yo estaba parada junto a la pared, con el delantal puesto, sosteniendo una jarra de agua. Invisible. Comenzaron a comer. Hablaban, reían. Lucía contaba un chisme sobre una prima. Doña Beatriz criticaba el vestido de alguien en una boda. Don Arturo hablaba de política. Nadie mencionó la comida. Nadie dijo gracias. Nadie preguntó quién la preparó. Entonces pasó. Regresé a la cocina por más hielo. Cuando volví, Daniela levantó la voz. «Suegra, ¿podrías traer más hielo? Es lo único que te pedimos que hagas, ya que no trabajas ni aportas nada a esta casa». El silencio cayó como piedra. Todos voltearon a verme. Sentí cómo mi cara se ponía roja, cómo mis manos empezaron a temblar. Lucía rió, una risa incómoda. Doña Beatriz murmuró: «Ay, Dani, no seas tan dura». Pero su tono no era de regaño, era de complicidad, como diciendo: «Tienes razón, pero no lo digas tan fuerte». Don Arturo tomó un trago de su vino y miró hacia otro lado. «¿Rodrigo?» Rodrigo siguió comiendo. No dijo nada. «Sí, claro», susurré. «Voy por el hielo». Caminé a la cocina con las piernas temblándome. Cerré la puerta. Y ahí, parada frente al refrigerador, con el hielo en las manos, algo dentro de mí se rompió. No fue un llanto ruidoso. Fue silencioso. Las lágrimas cayeron solas, sin sonido, sin drama. Me miré las manos, esas manos que levantaron estas paredes, que cocinaron miles de comidas, que cargaron a Rodrigo cuando era bebé, que sostuvieron a Tomás cuando estaba enfermo. Estas manos ahora temblaban sosteniendo una bolsa de hielo. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, me miré en el espejo. Una mujer de 68 años me devolvió la mirada, cansada, humillada, rota. No reconocí a esa mujer. ¿Dónde estaba la esperanza que construyó una casa con sus propias manos? ¿Dónde estaba la mujer que vendió sus aretes de boda sin llorar? ¿Dónde estaba esa fuerza? Respiré hondo, y en ese momento algo cambió. No más. Ya no más. Salí del baño. Llevé el hielo. Lo puse en la mesa sin decir palabra. Daniela ni siquiera me miró, pero yo sí la miré a ella. Y por primera vez en meses no bajé la vista. Porque esa noche, mientras limpiaba los platos que ellos ensuciaron, mientras guardaba la vajilla que ellos usaron, mientras trapeaba el piso donde ellos derramaron vino, tomé una decisión. Ya no iba a ser invisible. Ya no iba a ser la sombra en mi propia casa. Al día siguiente, iba a buscar ayuda. Y el juego iba a cambiar, porque las mujeres como yo no nos rompemos tan fácil, solo nos tardamos un poco más en recordar quiénes somos. El domingo amaneció diferente, no por el clima, no por nada externo, sino porque yo había amanecido diferente. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre.
Pero esta vez no fui directo a la cocina a preparar el desayuno de Rodrigo y Daniela. Esta vez me vestí con mi blusa menos vieja, me peiné con cuidado y salí de la casa antes de que ellos despertaran. Dejé una nota en la mesa. Salí. Regreso en la tarde. Nada más. Tomé el autobús hacia la colonia Narvarte, hacia la casa de Socorro, Socorro Medina, mi amiga desde hace 42 años. Nos conocimos cuando nuestros hijos iban en la misma primaria. Ella era maestra, luego estudió Derecho, trabajó como notaria durante 25 años hasta que se jubiló. Una mujer de 70 años, viuda como yo, pero con un carácter que nunca se dobló ante nada ni nadie. Socorro era todo lo que yo había dejado de ser. Fuerte, directa, sin miedo. Toqué a su puerta a las 8 de la mañana. Abrió con una taza de café en la mano, el cabello blanco recogido en un chongo alto, los lentes colgando de una cadena en su cuello. «Esperanza», dijo sorprendida. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «Socorro», mi voz se quebró. «Necesito ayuda». Me hizo pasar. Su casa olía a café recién hecho y pan dulce. Me sentó en su sala, me sirvió una taza y esperó. Y yo se lo conté todo. Las humillaciones, los gritos, la comida en la basura, la reunión familiar, las palabras de Daniela sobre el asilo, la conversación que escuché sobre los papeles que Rodrigo firmó. Todo. Cuando terminé, Socorro estaba temblando de rabia. «Esa maldita», murmuró apretando su taza. «Esa maldita aprovechada». Nunca había escuchado a Socorro maldecir así. «Esperanza, mírame». Se inclinó hacia mí, sus ojos cafés clavados en los míos. «Esa casa está a tu nombre, ¿verdad?» «Sí, solo a mi nombre». «Las escrituras están en mi cuarto, guardadas en una caja». «¿Rodrigo está como beneficiario en algún documento?» «Solo en mi testamento. Cuando yo muera, todo es para él». Socorro se recargó en el sillón pensando. Sus dedos tamborileaban en la mesa. Luego asintió como si acabara de tomar una decisión. «Esperanza, escúchame bien. Tú tienes derechos. Esa casa es tuya, completamente tuya. Nadie puede sacarte de ahí sin tu consentimiento. Ni tu hijo, ni esa víbora que tiene por esposa». «Pero Socorro, ella dijo que Rodrigo firmó unos papeles». «Papeles que no valen nada si tú no los firmaste». Su voz era firme, segura. «Mira, yo ya no ejerzo, pero conozco la ley y sé exactamente qué necesitas hacer». Se levantó y fue por una libreta y una pluma. Se sentó junto a mí. «Primero, necesitas actualizar tu testamento. Ahora mismo. Hoy. Si esa mujer cree que la casa va a ser suya cuando tú faltes, necesitas demostrarle que está muy equivocada». Mi corazón latía rápido. «¿Quieres decir?» «Quiero decir que tienes opciones. Puedes dejársela toda a Rodrigo, con la condición de que Daniela no tenga derecho sobre ella. O puedes dividirla, o puedes donarla a una fundación. Es tu decisión, Esperanza, pero necesitas tomarla ya. Segundo», continuó, «necesitas documentar todo. Los maltratos, las humillaciones, las amenazas. ¿Tienes forma de grabar conversaciones?» Negué con la cabeza. Socorro se levantó y fue a su cuarto. Regresó con una pequeña grabadora digital del tamaño de una cajetilla de cigarros. «Toma, es muy fácil de usar. Solo presionas este botón y graba todo. Guárdala en tu delantal, en tu bolsillo, y cada vez que Daniela te hable mal, cada vez que te humille, grábalo». Tomé la grabadora con manos temblorosas. «¿Esto es legal?» «En tu propia casa, grabando conversaciones donde tú estás presente, sí, es evidencia, y la vas a necesitar». Tercero, su voz se puso más seria. «Necesitas una copia de todos los papeles que Rodrigo firmó. Busca en su cuarto, en su escritorio, donde sea. Si encuentras algo, me lo traes. Yo puedo revisarlo y decirte exactamente qué intentaron hacer». «Socorro, yo no puedo traicionar a mi hijo así». «Esperanza». Su grito me hizo saltar. «No es traición,
Él ya te traicionó a ti. Él permitió que esa mujer te humillara. Él firmó papeles sin decirte. Él se quedó callado mientras te trataban como basura. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Es mi hijo, Socorro, mi único hijo. Lo sé. Su voz se suavizó. Tomó mis manos entre las suyas. Y por eso mismo necesitas hacer esto. Porque si no lo haces ahora, cuando ya no estés aquí, Daniela se va a quedar con todo. Y tu hijo va a darse cuenta demasiado tarde de que su mamá tenía razón. ¿Eso es lo que quieres? Tenía razón. Dios, cómo dolía admitir que tenía razón. Cuarto, continuó Socorro, soltando mis manos y escribiendo en su libreta. Vas a hacer un inventario legal de tu propiedad, cada mueble, cada objeto de valor, cada detalle. Yo conozco un abogado que puede ayudarte. Se llama Germán Villegas. Es bueno, honesto y no cobra caro. Le voy a hablar hoy mismo. Socorro, yo no tengo mucho dinero. ¿Cuánto tienes en tu pensión? 7,000 pesos al mes. Pero casi todo se va en gastos de la casa. Daniela dice que tengo que cooperar. Socorro cerró los ojos y respiró hondo, como pidiéndole paciencia a Dios. Esperanza, tú no tienes que cooperar. Ellos viven en tu casa, gratis. ¿Cuánto valdría rentar una casa como la tuya en la del Valle? 20,000 pesos, 25,000. Ellos te están robando, ¿entiendes? Te están robando tu dinero, tu casa, tu dignidad. Sus palabras cayeron sobre mí como agua fría. Desperté. Tienes razón, susurré. Claro que tengo razón. Sonrió por primera vez en toda la mañana. Y ahora vas a recuperar tu vida. Pero necesitas ser inteligente. No puedes confrontarlos todavía. Primero juntas evidencia. Primero arreglas tus papeles. Primero te proteges. Y cuando llegue el momento, se detuvo. Me miró fijo. Cuando llegue el momento, les das el golpe. Y tiene que ser tan fuerte que no puedan levantarse. Pasamos toda la mañana planeando. Socorro llamó al abogado Germán. Le explicó mi situación. Él podía atenderme el miércoles. Me costaría 2,000 pesos la consulta y 1,500 cada trámite. Era mucho dinero para mí, pero Socorro insistió en que era necesario. Si necesitas, yo te presto, dijo. No, Socorro, ya has hecho mucho. Entonces usa tu pensión. Deja de gastarla en esa casa. Úsala en ti, en protegerte. Tenía razón. De nuevo. Me dio instrucciones claras. Grabar todas las conversaciones donde Daniela me humillara. Buscar los papeles que Rodrigo firmó. Hacer una lista de todos mis objetos de valor. No decir nada a nadie. Actuar normal. Seguir siendo la misma Esperanza sumisa y callada, hasta que llegara el momento. ¿Y cuándo va a ser ese momento?, pregunté. Socorro sonrió. Una sonrisa que daba miedo y esperanza al mismo tiempo. Cuando tengamos todo listo, cuando no puedan hacer nada para defenderse, cuando la verdad les explote en la cara. Regresé a casa a las 4 de la tarde. Daniela estaba viendo televisión en la sala. Ni siquiera volteó cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó sin interés. Con una amiga. Ah. Bueno, hay ropa para lavar. Y no preparaste comida. Voy a pedir una pizza. Como quieras, Daniela. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, saqué la grabadora que Socorro me dio y la guardé en el cajón de mi buró, bajo mis rebozos viejos. Me senté en la cama. Y por primera vez en meses, sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de guerra. Porque ahora tenía un plan. Ahora tenía una aliada. Y muy pronto, Daniela iba a descubrir que las viejas también sabemos morder. Pasaron 2 semanas. 2 semanas fingiendo. 2 semanas siendo la Esperanza invisible, sumisa, callada. Pero por dentro, todo había cambiado. La grabadora se volvió mi arma secreta. La llevaba siempre en el bolsillo de mi delantal. Cada vez que Daniela me gritaba, presionaba el botón. Cada vez que me insultaba, quedaba grabado. Cada vez que me trataba como basura, la evidencia crecía.
Ya tenía 8 grabaciones, 8 pruebas de su verdadera cara. El miércoles fui a ver al abogado Germán Villegas, un hombre de unos 50 años, serio, de traje gris y lentes gruesos. Me recibió en su oficina pequeña pero ordenada. Le conté todo. Le mostré las escrituras de la casa, las grabaciones. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró fijo. Señora Esperanza, legalmente usted está protegida. La casa es completamente suya. Nadie puede quitársela, pero necesitamos ser preventivos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a blindar su patrimonio. Vamos a actualizar su testamento con condiciones específicas. Vamos a hacer un inventario notarial de su propiedad y vamos a preparar, por si acaso, una demanda por despojo y violencia familiar. Mi corazón se aceleró. ¿Demanda? Solo como precaución. No la presentaremos a menos que sea necesario, pero la tendremos lista. Porque, señora, si lo que me cuenta es verdad, su nuera está cometiendo violencia psicológica. Y eso es un delito. Salí de ahí con una carpeta llena de documentos y una cita para la siguiente semana. Gasté 3,500 pesos, casi la mitad de mi pensión de ese mes. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba invirtiendo en mí. Regresé a casa cerca de las 6 de la tarde. Daniela no estaba. Su coche no estaba en la cochera. Mejor. Entré a la casa. Silencio. Rodrigo todavía no llegaba del trabajo. Y entonces recordé. Socorro me había dicho, busca esos papeles que Rodrigo firmó. Mi corazón latió fuerte. Era ahora o nunca. Subí las escaleras despacio. El cuarto de Rodrigo y Daniela estaba al fondo del pasillo. Siempre lo mantenían cerrado con llave cuando no estaban. Pero ese día la puerta estaba entreabierta. Me quedé paralizada frente a ella. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿Buscar en el cuarto de mi propio hijo como una ladrona? Pero no era robar. Era protegerme. Empujé la puerta. El cuarto olía al perfume caro de Daniela. La cama estaba sin hacer. Ropa tirada en el sillón. Todo desordenado, a pesar de que siempre me obligaba a mí a mantener la casa impecable. Busqué rápido. El closet. Los cajones del buró. Nada. Entonces vi la laptop. Estaba abierta sobre el escritorio, encendida. La pantalla mostraba un chat de WhatsApp. No quería ver. De verdad no quería. No soy de esas personas que husmean. Pero ahí, en la pantalla, vi mi nombre, Esperanza. Mi dedo se movió solo. Toqué el ratón. La conversación se amplió. Era un chat entre Daniela y su hermana Lucía. Comencé a leer, y mi mundo se derrumbó. Daniela, hace 3 días. Lucía, ya me tiene hasta la madre la vieja, no hace nada y todavía se queja. Lucía, jajaja, aguántala tantito, ya no le queda mucho. Daniela, eso espero, pero mientras tanto, necesito asegurar las cosas. Lucía, ¿ya hablaste con Rodrigo del poder notarial? Daniela, sí, ya lo firmó el pendejo. Le dije que era para administrar los gastos médicos de su mamá, que así podríamos ayudarla mejor. Lucía, jajajaja, no mames, ¿se la creyó? Daniela, obvio, Rodrigo es bien noble pero bien pendejo. No leyó nada, firmó sin preguntar. Lucía, ¿y ese poder te sirve para quedarte con la casa? Daniela, no completamente, pero es el primer paso. Si la vieja se enferma o la declaran incapaz, yo puedo tomar decisiones sobre su patrimonio. Mi abogado ya me explicó, solo necesito ser paciente. Lucía, o sea que estás esperando a que se muera. Daniela, o que se enferme. A su edad, cualquier cosa puede pasar. Una caída, un derrame, lo que sea. Y cuando pase, esta casa va a ser mía. Bueno, de Rodrigo. Pero es lo mismo. Lucía, eres la verga, hermana. Daniela, gracias. Alguien tiene que ser inteligente en esta familia. La vieja lleva años viviendo en una casa que vale más de 4 millones de pesos. ¿Tú crees que se lo merece? Ni siquiera trabajó nunca. Lucía, ¿y Rodrigo no sospecha nada?
Daniela. Para nada. Él cree que su mamá es feliz viviendo con nosotros. No se da cuenta de que lo estoy preparando. Poco a poco le meto ideas. Que su mamá ya está grande, que necesita cuidados, que sería mejor internarla. Cuando llegue el momento, él va a ser el primero en proponer el asilo. Lucía. Pinche genio del mal. Daniela. Aprendí de las mejores. De todas formas, en cuanto la vieja estire la pata, esta casa es nuestra. Ya tengo hasta los planos de cómo la voy a remodelar. Voy a tirar esa cocina horrenda y voy a poner una moderna. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el ratón. Seguí leyendo. Daniela, hace 2 días. Hoy la puse en su lugar frente a mi familia. Deberías haber visto su cara. Lucía. ¿Qué le dijiste? Daniela. Que no trabajaba, que no aportaba nada. Delante de todos. Se puso a llorar después, creo. Pero ya me tiene harta. Que se aguante. Lucía. Un día se va a cansar y se va a ir sola. Daniela. Ojalá, pero esas viejas son bien tercas. Por eso necesito el plan B. Lucía. ¿Cuál plan B? Daniela. Ya te dije, esperarla paciente. Tiene 68 años, la presión alta, sobrepeso. Cualquier día puede darle algo. Y yo voy a estar ahí, con el poder notarial firmado por Rodrigo, lista para tomar decisiones. No pude leer más. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en el escritorio, con la vista borrosa por las lágrimas. Mi nuera estaba esperando que yo muriera. Peor aún, estaba planeando mi muerte. Y mi hijo le había dado las herramientas para hacerlo. Saqué mi celular con manos temblorosas. Socorro me había enseñado a tomar capturas de pantalla. Tomé fotos de toda la conversación, una por una, cada mensaje, cada palabra venenosa. Cuando terminé, guardé mi teléfono. Apagué la laptop exactamente como estaba. Me levanté, salí del cuarto, cerré la puerta, bajé las escaleras como zombi. Llegué a mi cuarto, me senté en la cama y no lloré, no podía llorar, porque el dolor era tan grande que no cabía en lágrimas. Mi nuera quería que me muriera para quedarse con mi casa, y mi hijo había firmado papeles que le darían poder sobre mi vida. Rodrigo no sabía. Yo quería creer que no sabía, que Daniela lo había engañado, que mi hijo no era capaz de traicionarme así, pero aun si no lo sabía, eligió creerle a ella en lugar de preguntarme a mí. Eligió su comodidad en lugar de mi dignidad. Eligió el silencio en lugar de defenderme. Y eso dolía más que cualquier traición consciente. Esa noche no salí de mi cuarto. Escuché cuando Daniela llegó. Escuché cuando Rodrigo regresó del trabajo. Escuché sus risas, sus conversaciones, el sonido del televisor. Vida normal, como si nada. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando el techo, sintiendo cómo algo dentro de mí moría. Pero al mismo tiempo, algo nacía. Algo frío, algo duro. Algo implacable. A la mañana siguiente, llamé a Socorro. Lo encontré, le dije con voz plana. Encontré todo. Ven, ahora, tráelo todo. Y fui. Porque ahora ya no se trataba solo de recuperar mi casa. Se trataba de salvar mi vida. Socorro leyó los mensajes 3 veces. Estábamos sentadas en su cocina. Yo tomaba té de manzanilla con manos temblorosas. Ella tenía mi teléfono, pasando una y otra vez las capturas de pantalla. Su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Esperanza, dijo finalmente, dejando el teléfono sobre la mesa. Esto es gravísimo. Esto no es solo maltrato. Esto es conspiración, fraude, intento de despojo. ¿Qué hago, Socorro? ¿Qué hago? Primero, respirar. Tomó mis manos. Segundo, enviar estas capturas al abogado Germán ahora mismo. Y tercero, se detuvo. ¿Tercero qué? Tercero, necesitas confrontar a tu hijo, no a Daniela, a Rodrigo. Él firmó esos papeles. Necesitas saber exactamente qué firmó y si entiende lo que hizo. Mi estómago se revolvió. Socorro, no puedo. Si le digo algo, Daniela lo va a saber.
¿Y si se da cuenta de que encontré esos mensajes? Tienes razón. Socorro pensó un momento. Entonces hazlo de otra forma. Pregúntale casualmente. Dile que estás organizando tus papeles, que necesitas saber si firmó algo relacionado contigo, que es para el abogado. Tenía sentido, pero me aterraba. Esa tarde regresé a casa con un plan. Rodrigo llegó del trabajo a las 7. Daniela había salido con sus amigas, como siempre. Era mi oportunidad. Lo encontré en la sala, cambiándose los zapatos. «Hijo», dije con voz suave, «¿podemos hablar un momento?» Levantó la vista, sorprendido. Hacía semanas que no iniciaba una conversación con él. «Claro, mamá. ¿Qué pasa?» Me senté en el sillón frente a él. Respiré hondo. «Estoy organizando mis documentos. Ya sabes, papeles de la casa, testamentos, esas cosas. Y necesito preguntarte algo». «Ok. ¿Has firmado algún documento relacionado conmigo últimamente? ¿Algún poder, algún papel legal?» Rodrigo parpadeó. Su rostro se puso levemente rojo. Sí. Bueno, Daniela me pidió que firmara unos papeles. Dijo que eran para ayudarte con tus gastos médicos. Para que si necesitabas algo urgente, nosotros pudiéramos manejarlo más rápido. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de papeles, Rodrigo? Pues, no sé exactamente. Daniela dijo que su primo abogado los había preparado. Algo sobre un poder notarial, para cuestiones de salud, creo. ¿Leíste lo que firmaste? Silencio. Rodrigo, ¿leíste los papeles? Bajó la mirada. No completamente. Confío en Daniela, mamá. Ella solo quiere ayudarte. Sentí como algo se quebraba dentro de mi pecho. Hijo, mi voz tembló. Ese poder que firmaste, ¿sabes lo que significa? Significa que si te pasa algo, podemos tomar decisiones rápidas para ayudarte. No, Rodrigo. Significa que le diste a tu esposa poder sobre mi patrimonio, sobre mi casa, sobre mi vida. Su cara cambió. Confusión, luego negación. No, mamá, no es así. Daniela me explicó que... ¿Daniela te explicó? ¿O tú leíste el documento? Mamá, ¿qué estás insinuando? Me levanté. Saqué mi teléfono. Con manos temblorosas, abrí las capturas de pantalla. Estoy insinuando que tu esposa te engañó, y aquí está la prueba. Le mostré el teléfono. Rodrigo comenzó a leer. Su rostro pasó de la confusión al shock, del shock a la incredulidad. No, esto no puede ser real. Es real. Son mensajes de ella con su hermana. Léelo todo, Rodrigo. Lee lo que tu esposa piensa de mí. Lee lo que planea hacer. Siguió leyendo. Sus manos empezaron a temblar. Su respiración se aceleró. Cuando llegó al mensaje donde Daniela decía, en cuanto la vieja estire la pata, esta casa es nuestra, su cara se puso blanca como el papel. Mamá, yo no sabía. ¿No sabías? ¿O no querías ver? ¡No sabía!, gritó levantándose del sillón. Yo jamás firmaría algo para lastimarte. Pero lo firmaste, sin leer, sin preguntar, porque confías más en ella que en tu propia madre. ¿No es cierto? ¿No? Mi voz se quebró. Rodrigo, ¿cuántas veces me has defendido en estos 3 años? ¿Cuántas veces has alzado la voz cuando ella me humilla? ¿Cuántas veces has preguntado cómo estoy? Silencio. Tu esposa me trata como basura, me grita, me ordena. Me humilla frente a su familia. Y tú te quedas callado, mirando tu celular, como si yo no existiera. Mamá, yo pensé que ustedes dos solo tenían diferencias. ¿Diferencias? Solté una risa amarga. Hijo, ella me dijo que querían meterme en un asilo. Ella tiró a la basura el mole que te preparé. Ella me obligó a servirles como empleada. Y tú nunca dijiste nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo no me di cuenta de que era tan grave. No te diste cuenta porque no quisiste ver, porque era más cómodo no ver. En ese momento se escuchó la puerta principal. Daniela había llegado. «¡Amor! ¡Ya llegué!»,
gritó desde la entrada. Rodrigo y yo nos quedamos congelados, mirándonos. Daniela entró a la sala. Nos vio a los dos. Su sonrisa se borró. ¿Qué pasa aquí? Rodrigo se giró hacia ella. Su rostro era una mezcla de dolor y rabia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Su voz temblaba. ¿Me quieres explicar esto? Le mostró mi teléfono con los mensajes. El rostro de Daniela pasó del rosa al blanco en segundos. Rodrigo, yo... ¿Tú qué, Daniela? ¿Tú qué? Su voz subió. ¿Me engañaste para que firmara un poder notarial? ¿Estás esperando que mi mamá se muera para quedarte con su casa? No es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Explícamelo. Daniela me miró con odio puro, odio sin máscara. Tú, me señaló con el dedo. Tú entraste a mi cuarto, espiaste mi computadora. Eres una... No le hables así a mi madre. El grito de Rodrigo hizo temblar las paredes. Nunca lo había escuchado gritar así. Daniela dio un paso atrás, sorprendida. Amor, cálmate. No me voy a calmar. Me mentiste, me usaste, planeaste contra mi propia madre. Rodrigo, tu madre es una manipuladora. Te está llenando la cabeza de mentiras. ¿Mentiras? Le mostró el teléfono de nuevo. ¿Estos son tus mensajes o no? Daniela apretó los labios. Su estrategia cambió. Las lágrimas aparecieron instantáneamente. Sí, son míos, pero fue en un momento de enojo. Estaba frustrada. Tu mamá no ayuda en nada, Rodrigo. Yo hago todo en esta casa y ella... ¡Esta no es tu casa! Finalmente lo dije. La voz salió de lo más profundo de mi ser. Esta es mi casa. Yo la construí. Yo pagué cada ladrillo. Y tú viniste a vivir aquí gratis por 3 años. Daniela me miró con desprecio. Ah, ¿ahora resulta? ¿Ahora te acuerdas de que es tu casa? Pues ¿sabes qué, vieja? Tu hijo es mi esposo. Cuando te mueras, todo va a ser nuestro de todas formas. ¡Basta! Rodrigo dio un golpe sobre la mesa que hizo saltar los adornos. Daniela, ya, para. ¿Para de qué? ¿De decir la verdad? Tu mamá ya está vieja, Rodrigo. No le quedan muchos años. Y cuando se vaya... Daniela, la voz de Rodrigo se volvió peligrosamente baja. Sal de esta casa. Silencio. ¿Qué? Que salgas. Ahora. Vete. Daniela soltó una risa histérica. ¿Me estás corriendo? ¿A mí? ¿A tu esposa? ¿Por tu mamá? No te estoy corriendo por mi mamá. Te estoy corriendo por ser una mentirosa, una manipuladora, ¿Una qué, Rodrigo? Dilo. Di lo que quieras, pero recuerda que soy tu esposa. Y cuando te arrepientas, porque te vas a arrepentir, ya va a ser tarde. Tomó su bolsa, sus llaves. Pero antes de irse, me miró fijo. Esto no se queda así, vieja. Esto no se queda así. Y salió dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Rodrigo se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Yo me quedé de pie, temblando. Y entonces mi hijo lloró. Lloró como niño, como el niño que fue alguna vez. Me senté junto a él, lo abracé. Perdóname, mamá, sollozó. Perdóname, fui un idiota, un ciego, un mal hijo. Shh, tranquilo. No, mamá, tengo que decirlo. Te fallé. Dejé que te trataran mal, dejé que te humillaran. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta. Yo solo quería que las cosas funcionaran. Quería tener una familia feliz y terminé perdiendo a la única familia real que tengo. Lo apreté más fuerte. Ese era el momento que llevaba esperando 3 años. Ese abrazo, esas palabras, pero ya nada volvería a ser como antes, porque las grietas que se abren en el corazón nunca sanan completamente, solo cicatrizan. Y las cicatrices duelen cuando cambia el tiempo. Daniela no volvió esa noche, ni la siguiente. Rodrigo se quedó en casa como un fantasma. Pidió días libres en el trabajo. Casi no comía, casi no hablaba. Solo se la pasaba en su cuarto, con el teléfono apagado, mirando al techo. Yo tampoco dormía bien. Pero por primera vez en años, no era por miedo.
Era por lo que venía, porque Daniela había dicho algo antes de irse. Esto no se queda así. Y yo sabía que tenía razón. Socorro vino a visitarme al tercer día. Trajo al abogado Germán con ella. Nos sentamos los tres en la sala. Rodrigo bajó cuando escuchó voces extrañas. «Mamá, ¿quién?» «Es mi abogado, hijo, y mi amiga Socorro. Necesitamos hablar de algo importante, todos juntos». Rodrigo se sentó, nervioso. Germán abrió su portafolio. Sacó varios documentos. «Señora Esperanza, como le expliqué, preparé todo lo que me pidió. El testamento nuevo, el inventario notarial, y también sacó otro documento. Conseguí una copia del poder notarial que su hijo firmó». Rodrigo se tensó. «¿Cómo?» «Tengo contactos en el registro público», explicó Germán. «Y déjeme decirle algo, joven. Esto que firmó es muy grave». Le mostró el documento. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. «Este poder», continuó Germán, «le da a su esposa la facultad de tomar decisiones sobre el patrimonio de su madre en caso de incapacidad. Podría internarla, vender sus bienes, tomar el control de sus cuentas bancarias, todo bajo el pretexto de cuidarla». Rodrigo palideció. «Pero yo solo quería ayudar». «Lo sé, hijo», dije suavemente, «pero las intenciones buenas no borran los errores. Daniela te engañó, y ahora necesitamos arreglarlo». «La buena noticia», interrumpió Germán, «es que este poder puede ser revocado. Su mamá nunca lo firmó, nunca lo autorizó, y existe evidencia de fraude. Podemos anularlo fácilmente». «Háganlo», dijo Rodrigo inmediatamente. «Anúlenlo, lo que sea necesario». Germán asintió. Sacó otros papeles. «También preparé esto, un nuevo testamento para su madre. Muy específico, muy claro». Me miró. Era mi turno. «Rodrigo», respiré hondo, «necesito que entiendas algo. Esta casa es mía. La construí con mis manos, la pagué con mi vida, y cuando yo ya no esté, será tuya». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, no tienes que...» «Déjame terminar. Será tuya, pero con condiciones. Daniela no tendrá ningún derecho sobre ella, ni ahora, ni cuando yo muera, ni si ustedes siguen casados. Esta casa jamás será de ella. ¿Lo entiendes?» Rodrigo asintió, llorando. «Lo entiendo. Y te juro, mamá, que voy a divorciarme. No puedo seguir con alguien que te hizo tanto daño». «Esa es tu decisión, hijo, no la mía. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío». Socorro se inclinó hacia adelante. «Esperanza, ¿estás segura de lo que acordamos?» Asentí, completamente segura. Germán comenzó a explicar. El testamento divide la herencia así: 50% para Rodrigo, con la cláusula de que Daniela no puede reclamar nada, y 50% para la Fundación de Apoyo a Ancianos en Abandono. Rodrigo levantó la vista, sorprendido. ¿Una fundación? Sí, hijo. Conocí esa organización hace años. Ayudan a personas mayores que sus familias abandonaron, que nadie cuida, que nadie respeta. Yo casi me convertí en una de ellas. Y cuando ya no esté aquí, quiero que mi casa ayude a otros que pasaron por lo mismo». «Mamá», su voz se quebró. «No llores. Es mi decisión. Tú vas a tener la mitad, más que suficiente. Y vas a aprenderla a valorar, porque ahora sabes lo que cuesta». Germán continuó revisando documentos conmigo. Inventario de muebles, joyas, cuentas bancarias. Todo quedaba registrado. Todo quedaba protegido. Firmé cada papel con mano firme. Socorro me apretó el hombro. «Estoy orgullosa de ti». Cuando terminamos, ya eran las 6 de la tarde. «Hay algo más», dijo Germán, «sobre la demanda por violencia familiar que preparamos». «¿Demanda?», preguntó Rodrigo alarmado. «Sí. Su mamá tiene derecho a presentarla por el maltrato psicológico que sufrió. Tenemos evidencia, las grabaciones, los mensajes, testigos». «No», dije firmemente. «No voy a presentar esa demanda, a menos que sea necesario». «¿Estás segura?», preguntó Socorro. «Estoy segura».
No quiero llevar esto a los tribunales. Solo quiero paz. Solo quiero mi casa de vuelta. Germán guardó los documentos. Entonces solo queda una cosa: la confrontación final. Mi estómago se revolvió. ¿Confrontación? Daniela tiene que saber que perdió. Tiene que saber que todo su plan fracasó. Y tiene que firmar una renuncia de derechos sobre esta propiedad. ¿Y si no quiere firmar?, preguntó Rodrigo. Entonces sí presentamos la demanda. Y créame, con la evidencia que tenemos, ella va a perder mucho más que una casa. Socorro se levantó. Esperanza, propongo que hagamos esto de forma inteligente. Citemos a Daniela aquí, pero con testigos presentes, con el abogado presente. Que sea oficial, que no pueda manipular nada. Y también deberían estar sus padres, agregué. Ellos participaron en mi humillación. Ellos también necesitan saberlo. Rodrigo me miró sorprendido. ¿Quieres que vengan los papás de Daniela? Sí. Quiero que todos vean quién soy realmente. Quiero que todos sepan la verdad. Socorro sonrió, una sonrisa de orgullo. Eso es, amiga. Eso es. Quedamos en que la reunión sería el sábado siguiente. En mi casa, en mi sala, en mi territorio. Rodrigo llamó a Daniela esa noche. Ella había estado quedándose en casa de sus papás. Necesitamos hablar, le dijo. Trae a tus papás, el sábado a las 4, en la casa. ¿Para qué? La voz de Daniela sonaba defensiva, incluso por el altavoz. Para cerrar esto de una vez. Tú, yo, mi mamá, tus papás, como debe ser. Hubo silencio del otro lado. Está bien, ahí estaremos. Colgó. Rodrigo me miró. Mamá, ¿estás segura de esto? Más segura que nunca, hijo. Los días siguientes pasaron lentos. Yo preparaba mentalmente lo que iba a decir. Ensayaba en mi cuarto, frente al espejo. Practicaba mantener la voz firme, la mirada directa. Socorro venía todos los días. Me daba ánimos. Me recordaba mi fuerza. Tú construiste esta casa con tus manos, Esperanza. Ahora vas a defenderla con tu voz. Rodrigo también cambió. Comenzó a limpiar, a cocinar, a ayudar, como si estuviera tratando de reparar 3 años de ausencia en 3 días. No tienes que hacerlo, hijo. Sí tengo que hacerlo, mamá. Debí haberlo hecho desde el principio. Llegó el sábado. Me levanté temprano. Me bañé. Me puse mi mejor blusa, la azul que Tomás me había regalado hace tantos años. Me peiné con cuidado. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era invisible. A las 3 de la tarde llegó Socorro con el abogado Germán. Acomodamos papeles en la mesa de la sala. Todo listo, todo preparado. A las 4 en punto, sonó el timbre. Rodrigo abrió la puerta. Ahí estaban. Daniela, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Don Arturo y doña Beatriz, confundidos, sin entender por qué los habían citado. Entraron a la sala, y cuando vieron al abogado, a Socorro, y todos los documentos sobre la mesa, supieron que algo grande estaba por pasar. Me levanté. Los miré uno por uno, y con voz firme, clara, sin temblar, dije: gracias por venir. Es hora de que sepan la verdad, toda la verdad. Daniela apretó la mandíbula. Don Arturo se veía incómodo. Doña Beatriz miraba los papeles con nerviosismo. Y yo estaba lista para recuperar mi vida. Siéntense, por favor. Mi voz sonó tan firme que hasta yo me sorprendí. Daniela no se movió. Se quedó de pie con los brazos cruzados, mirándome con desprecio. ¿Qué es todo esto, suegra? ¿Un teatro? Siéntate, Daniela. La voz de Rodrigo era dura, fría. Ya no era el hombre débil que ella manipulaba. Algo en su tono hizo que Daniela obedeciera. Se sentó en el sillón, junto a sus padres. Don Arturo y doña Beatriz intercambiaron miradas confundidas. Germán se aclaró la garganta. Buenas tardes.
Soy el licenciado Germán Villegas, abogado de la señora Esperanza Ramírez. Lo citamos hoy para resolver una situación legal muy delicada. ¿Legal? Don Arturo se tensó. ¿De qué está hablando? Socorro se inclinó hacia adelante. Están aquí porque su hija cometió fraude, manipulación y violencia psicológica contra mi amiga. Y es hora de que lo sepan. Doña Beatriz se llevó una mano al pecho. ¿Cómo se atreve a acusar a mi hija sin pruebas? Oh, tenemos pruebas. Germán puso una carpeta sobre la mesa. Muchas pruebas. Me levanté. Era mi turno. Don Arturo, doña Beatriz. Hace 3 años, cuando mi esposo murió, abrí las puertas de mi casa para su hija y mi hijo. Les dije que podían quedarse temporalmente, mientras juntaban dinero para su propia casa. Y usted fue muy generosa, dijo don Arturo, todavía sin entender hacia dónde iba esto. ¿Generosa? Solté una risa amarga. ¿Sabe cuánto valdría rentar una casa como esta en la colonia del Valle? 25,000 pesos al mes, mínimo. Su hija vivió aquí gratis durante 3 años. Son 900,000 pesos que les ahorré. Don Arturo parpadeó. Pero ustedes son familia. Exacto, somos familia. Por eso esperaba respeto, esperaba gratitud. En lugar de eso, recibí humillación. Doña Beatriz negó con la cabeza. Esperanza, si hubo malentendidos. No fueron malentendidos. Saqué la grabadora, la puse sobre la mesa. Fueron abusos y están grabados. Presioné play. La voz de Daniela llenó la sala. Levántate, pon orden en esta casa, ya no haces nada. Es lo único que te pedimos, ya que no trabajas ni aportas nada. Doña Beatriz se puso pálida. Presioné otra grabación. Nadie quiere comer esas porquerías grasosas, suegra. Aquí comemos saludable ahora. Y otra. Suegra, ¿podrías traer más hielo? Es lo único que te pedimos que hagas, ya que no trabajas ni aportas nada. Esa última la habían escuchado ellos mismos, en persona, en la reunión familiar donde me humilló frente a todos. Don Arturo bajó la mirada. Pero eso es solo... comenzó Daniela. ¿Solo qué? La interrumpí. ¿Solo tu forma de ser? ¿Solo bromas? No, Daniela, es maltrato, y hay más. Saqué mi teléfono. Abrí las capturas de pantalla. Estos son mensajes entre su hija y su otra hija, Lucía. Léanlos todos. Le pasé el teléfono a don Arturo. Comenzó a leer. Su rostro se fue poniendo cada vez más oscuro. Doña Beatriz leyó por encima de su hombro. Se llevó ambas manos a la boca. En cuanto la vieja estire la pata, esta casa es nuestra. Rodrigo es bien noble, pero bien pendejo. No leyó nada, firmó sin preguntar. Estoy esperando a que se muera, o que se enferme. A su edad, cualquier cosa puede pasar. Don Arturo dejó caer el teléfono. Daniela. Su voz temblaba. ¿Qué es esto? Papá, yo estaba enojada. Fueron solo palabras. ¿Solo palabras? Don Arturo se levantó temblando de rabia. Dijiste que estabas esperando que esta mujer se muriera. Planeaste robarle su casa. No es robar. Rodrigo es su hijo. La casa iba a ser nuestra de todas formas. La casa es mía. Mi voz cortó el aire como cuchillo. Solo mía. Y seguirá siendo mía hasta el día que yo decida. Germán tomó la palabra. Pero hay más. Daniela hizo que el joven Rodrigo firmara un poder notarial fraudulento. Le dijo que era para ayudar con gastos médicos de su madre. En realidad, era para tomar control de su patrimonio. Eso es ilegal, dijo Socorro. Es fraude. Es un delito penal. Doña Beatriz comenzó a llorar. Daniela, por Dios, ¿qué hiciste? Yo no hice nada malo. Esta vieja me tiene harta. Lleva años viviendo en una casa que no se merece. Nunca trabajó. Nunca hizo nada. El silencio que siguió fue sepulcral. Me levanté despacio. Caminé hacia ella. La miré fijo a los ojos. ¿Que nunca hice nada? Mi voz era baja, peligrosa. Esta casa la construí yo, con estas manos.
Le mostré mis manos, las manos arrugadas, con cicatrices, con callos que nunca se fueron. Mezclé el cemento, cargué los ladrillos, levanté las paredes, mientras criaba a mi hijo sola porque mi esposo trabajaba en otra ciudad para darnos de comer. Daniela intentó hablar, pero la detuve. Vendí mis aretes de boda para pagar los cimientos. Comí frijoles con sal durante años para ahorrar cada peso. Trabajé como costurera de día y como albañil de noche. Mis manos sangraron, mi espalda se rompió, mis rodillas nunca sanaron completamente. Todo para darle un hogar a mi familia. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero mi voz no tembló. Y tú llegaste hace 3 años, viviste en mi casa gratis, usaste mi agua, mi luz, mi comida. Te paseaste en tus tacones sobre el piso que yo instalé y tuviste el descaro de decir que yo no merecía estar aquí. Don Arturo tenía la cabeza entre las manos. Doña Beatriz sollozaba. Daniela estaba pálida como fantasma. Así que esto es lo que va a pasar, continué. Germán, por favor. El abogado sacó un documento. Señorita Daniela, esto es una renuncia de derechos. Firma aquí y reconoce que no ha tenido nunca y nunca tendrá ningún derecho sobre esta propiedad. No voy a firmar eso. Entonces, Germán sacó otro documento. Presentamos esta demanda penal por fraude, intento de despojo y violencia familiar. Con toda la evidencia que tenemos, irás a juicio y lo perderás. Además, agregó Socorro, estos mensajes y grabaciones pueden hacerse públicos. ¿Quieres que tu familia, tus amigas, tu trabajo, sepan qué clase de persona eres? Daniela me miró con odio puro. Eres una vieja vengativa. No, Daniela, soy una mujer que se cansó de ser invisible. Don Arturo se levantó. Daniela, firma ese papel, ahora. ¡Papá! ¡Ahora! Su grito resonó en toda la casa. Nos has avergonzado, nos has mentido, has hecho cosas imperdonables. Firma y termina con esto. Doña Beatriz también se levantó. Tu padre tiene razón. Por favor, hija, firma. Daniela tomó la pluma con manos temblorosas. La odió en cada trazo. Firmó con rabia, pero firmó. Germán recogió el documento. Perfecto. Ahora tienen 30 días para desalojar la propiedad. Daniela no puede volver a esta casa excepto para recoger sus pertenencias, siempre con supervisión. Espera. Rodrigo habló por primera vez en minutos. Mamá, yo también me voy a ir. Volteé sorprendida. ¿Qué? Voy a buscar un departamento, pequeño, para mí solo. Necesito aprender a vivir solo, a valorar las cosas, a ser el hombre que debí ser desde el principio. Se me quebró la voz. Hijo, no tienes que irte. Sí tengo que irme, mamá, por ti y por mí, pero esta vez no te voy a abandonar. Voy a visitarte todos los días. Voy a ayudarte con todo lo que necesites. Y voy a pasar el resto de mi vida compensando estos 3 años. Se acercó y me abrazó fuerte. Perdóname, mamá, de verdad, perdóname. Lo abracé llorando. Don Arturo se acercó a mí. Señora Esperanza, yo no tengo palabras. Lo que mi hija hizo es imperdonable. Si necesita algo, lo que sea, por favor. Solo necesito que se la lleven y que no vuelva. Lo haremos. Daniela se levantó. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás, pero antes de salir, volteó una última vez. Espero que disfrutes tu casa vacía, vieja, sola, como te mereces. Socorro se levantó como resorte. Sola, no. Rodeada de gente que la valora, algo que tú nunca entenderás. Daniela salió dando un portazo. Sus padres se despidieron con vergüenza en los ojos. Cuando se fueron, me dejé caer en el sillón. Todo había terminado. 3 meses después. Rodrigo encontró un departamento en la colonia Roma, pequeño pero bonito. Nos veíamos 3 veces por semana. Él cocinaba para mí. Yo le enseñaba las recetas que nunca le había enseñado. Hablábamos. De verdad hablábamos. Me contó que había iniciado el proceso de divorcio.
Daniela no lo peleó. Ya tenía otro novio. Alguien con más dinero, según me dijo Rodrigo con amargura. Déjala ir, hijo. No valía la pena. Socorro y yo convertimos una parte de mi casa en taller de costura. Invitamos a mujeres mayores del barrio, mujeres como yo, que habían sido invisibles, que habían perdido su voz. Ahora cosíamos juntas, reíamos juntas, nos cuidábamos juntas. La casa volvió a llenarse de vida, pero esta vez, vida que yo elegí. El testamento seguía igual, 50% para Rodrigo, 50% para la fundación. Pero ahora Rodrigo entendía por qué. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me miró. Mamá, ¿sabes? Pensé que perderte iba a ser lo peor que me pasaría, pero casi perderte por mi propia culpa. Eso fue peor. Tomé su mano. No me perdiste, hijo. Me encontraste. Los dos nos encontramos. Sonrió. Una sonrisa triste pero real. Esa noche, cuando se fue, me senté en la sala. En mi sala. En mi casa. La casa que construí con mis manos. La casa que defendí con mi voz. La casa donde finalmente volví a ser visible. Miré las paredes. Toqué los muebles. Respiré profundo. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Porque la herencia más grande que le dejé a mi hijo no fueron paredes ni ladrillos. Fue una lección que nunca olvidará. Que las casas se construyen con esfuerzo. Que el respeto se gana con acciones. Y que una mujer de 68 años, cuando decide dejar de ser invisible, puede mover montañas. Esta casa la construí con amor y sacrificio. Y así la voy a disfrutar, en mis términos, rodeada de quien me valore. Porque al final, lo más importante no es lo que dejas cuando te vas. Es cómo viviste mientras estuviste aquí. Y yo viví. Finalmente viví. A veces pensamos que el amor familiar es incondicional, que la sangre lo perdona todo, que debemos aguantar en silencio para mantener la paz. Pero hay algo más importante que la paz, la dignidad. Y cuando perdemos nuestra dignidad, perdemos todo. Si estás pasando por algo parecido, si alguien te hace sentir invisible en tu propia vida, recuerda esto. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para recordarle al mundo quién eres. Esta historia es para todas las mujeres que construyeron imperios en silencio. Para todas las que dieron todo y recibieron nada. Para todas las que alguna vez fueron invisibles. Ustedes son más fuertes de lo que creen y merecen ser vistas. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contándome. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Esperanza? Dale like si crees que ella tomó la decisión correcta. Y suscríbete para seguir escuchando historias de vida real que inspiran, conmueven y nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho y recuerda, tu voz importa. Siempre. Fin.